Ahora sí, ya estamos live. Shell, te damos la bienvenida ¿verdad? Y te damos la bienvenida y te damos las gracias por estar aquí presente conmigo en este momento, regalarme un poco de tu valioso tiempo, Amén. que ya sé que hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y me diste la oportunidad. Para los que nos están sintonizando y los conocen, ella es pastora y profeta, Shell Valderas, desde México. Shell, ¿cómo usted está en el día de hoy? Bendecida, gracias a Dios. Muchas gracias por Qué, esta bu- participación. Amén. qué bueno, amén. Che, la primera pregunta que tenemos para usted es, cuéntanos acerca de tu infancia. ¿Cómo fue la infancia de Chel Valderas? Oh, bueno, aquí mi infancia empezó en una colonia que se llama Constituyentes de Querétaro. Vivía con mi mamá, con mi papá. Ella, mis hermanos ya estaban casados. Bueno, uno estaba a punto de casarse. Yo inicié pequeñita y mira que desde pequeña, qué cosas. Desde pequeña me pasaban muchas cosas bien, bien extrañas. Desde niña. Desde niña, yo veía personas. Yo recuerdo en una infancia que tuve con mi mamá, que mi mamá estaba tendiendo la cama. Tenía yo creo como 6 años, 6 años. Mi mamá estaba tendiendo una cama y yo me acuerdo que yo me acosté en esa cama y yo pude ver a un hombre, ¿sí? Un hombre con un perro. Y yo le decía a mamá, estas cosas que te voy a contar de la infancia son las que me dejaron más impactada, ¿no? Este, Ajá. Veía a esa persona y yo le decía a mi mamá, ahí está, pero ¿quién está? Está ese señor y trae un perro y es que viene hacia mí, pero ¿dónde? Y estaba la pared, mi mamá solamente veía la pared, pero yo veía a ese hombre. Y no se me olvida porque yo recuerdo que ese hombre traía una camisa y esa camisa traía caballos. La camisa de ese hombre traía caballos, pero el perro era negro. Y yo nomás veía que el perro ladraba, pero eso es lo que me daba miedo y bueno, esa infancia que yo tuve con mi mamá que me dejó así impactada. Después, mi mamá es de Galeana, Nuevo León, es un ejido, es un rancho donde no hay tiendas comerciales ni nada. Eh, tenía, ya había muerto mi abuelito, tenía la edad esa misma porque fue casi todo seguido. Y yo recuerdo que la casa esa de mi abuelita tenía varias puertas, como si fuera hacienda. Yo le decía que era una hacienda y tenía varias puertas. Y en la última puerta nunca la abrían. Supuestamente hasta donde yo sé, no la abrían. En la última puerta estaba sentada un señor con camisa blanca, pantalón beige, no se me olvida, nunca se me va a olvidar todo esto que yo viví. Y me dijo, ve y dile a tu abuelita que te traiga, que me dé un vaso de agua, que dice tu abuelito. Y yo sí, estaba jugando con tierra y la tierra era de adobe. Y yo fui con mi abuelita y en aquellos tiempos, pues ya tú sabes que manejan, no eran estufas, eran tizones. Y mi abuelita estaba haciendo gorditas, que son arepas, Ok, arepa. arepas. Entonces yo le dije que me diera un vaso de agua para mi abuelito. Y me dice, ¿cuál abuelito? Digo, es que dijo que era mi abuelito. ¿Y dónde está? En la última puerta. Y me dice, pero la última puerta está cerrada. Y vinieron y me acompañaron y la puerta estaba cerrada. Y yo seguí jugando y dejé el vaso ahí de agua. Después, cuando pasa eso, me dice, tráeme el vaso de agua. Ya estaba sentado. Y yo le llevé el vaso de agua. Y recuerdo que esa vez el agua se le cayó a mi abuelita. O sea, no le tomó. Y yo le dije, te traigo más. Y ya no supe de eso, de él. O sea, son esas dos historias de mi infancia me dejaron muy impactadas. ¿Ves? Estoy hablando que éramos la edad de 6, 7 años entre esa edad. Ah, chévere, o sea, que desde chiquitas estaba viendo, ya estabas viendo personas y cosas así. Ajá. Wow, ¿y eso te asustaba o estaba normal? Normal. Para mí, Estaba normal. sí.
Era normal Y, porque nadie lo veía más que yo. y tus familiares no decían, pero esta está Me- loca o algo está sí, sucediendo es que o fue normal. Es que sabes que me pasaron muchas cosas porque yo veía cómo se movían las sillas y yo le gritaba a mi mamá, mira cómo se están moviendo las sillas, pero mija, ¿cómo que se están moviendo? Yo veo que se están moviendo, yo veía que las sillas se movían, yo lo veía. Y sí me decían, tú estás loca. Digo, no, porque yo veía el movimiento de las sillas, era una silla de 8, era una mesa de 8 sillas y yo veía cómo se movía una tras otra y se movían así como que bien raro. Después oía como que si guisaban comida en la estufa de mamá, pero no había nadie, no había nadie. Y yo grité bien fuerte, en esa ocasión grité muy fuerte, porque ya después como que me entró miedo ver el movimiento de las sillas muy fuerte, que se golpeteaban unas a otras. Y ya se levantó mi mamá, las sillas estaban acomodadas y yo las vi Mm. desacomodadas. Oh, Entonces, wow. son cosas que me pasaban. Eso es lo que yo viví de infancia, esas cosas que yo veía, más que todo. ¿Y, y cómo fue tu parte ya adolescente? Uf, bueno, es, fue tremendo. Fue tremendo. ¿Era Fue, una persona tranquila o diste candela, como decimos nosotros acá? no, de, mi adolescencia fue mucha rebeldía, Mucha rebeldía. Yo creo que demasiada. todos pasamos por la Eh, rebeldía. sí, pero lo mío fue feo, ¿ves? Ok. Porque ahorita yo sé lo que es honrar a los padres, como dice la escritura, pero en ese tiempo yo no honraba a mis papás. En la adolescencia yo le decía a mi papá que lo odiaba, que ojalá y se muriera. Oh, wow. Eh, con mi papá era mucha pelea. En la adolescencia, pues tenía mi carácter, ¿no? Era de un carácter fuerte, todo me molestaba, pero la rebeldía no me llevó ni a la prostitución de joven, ni a las drogas, ni a embriagarme, mucho menos. Todo fue sano a lo que yo viví. Yo no tengo de qué avergonzarme nada de eso. De verdad que en el momento de la rebeldía sabemos que tienes bastantes novios y que llevas a tu casa novios y que llevas uno, llevas otro, como ahorita en esta generación, ¿verdad? Que llevan uno, traen otro, otro y otro. Yo no. Yo jamás llevé a ningún hombre a mi casa de joven. No, te estoy hablando a partir de los 16 años hasta los 18 años. Fue un momento de rebeldía, de que yo me salía de mi casa, llegaba a 2, 3 de la mañana, caminaba por las calles con mucha seguridad porque yo no le tenía miedo a nada. Y cuando yo llegaba, sabes, yo veía a mi mamá hincada. Me daba un coraje verla así, hincada. Y mi papá era chofer de camiones. Y mi papá se iba a trabajar de noche, a veces llegaba a las 2, 3 de la mañana y Chel no estaba, ella andaba en los bailes. Aquí en Monterrey hay muchos rodeos, me gustaban los rodeos y yo me iba a los rodeos, me gustaba ir a bailar y todo era sano, porque siempre se lo dije a mi mamá, fue algo que yo siempre respeté, que me cuidé en esa área. No te digo que nunca probé la droga, sí la llegué a probar porque hay amigos que ten prueba, tren, pero no fue un vicio Ujú. para mí, entonces sí lo probé. Igual la cerveza, esa sí nunca me gustó, nunca. El cigarro sí lo fumaba en ese momento, era porque yo me sentía la gran cosa y agarraba un cigarrillo y bueno, ya tú sabes, ¿no? Como que te sientes como que en el nivel de los amigos que hacen su despapalle, decimos aquí en Monterrey. Ah, Eh, Cuando terminaba todo ese tipo de ambiente que yo me relacionaba con mis amigas y mis amigos, llegaba a mi casa y ya te digo, estaba mi mamá hincada. Mi mamá usaba faldas.
largas, y me caía gorda que las usara. Te voy a decir hasta qué punto llegó mi rebeldía, que yo le decía a mi mamá, ya párese de ahí, porque se para, ella llorando, mi mamá llorando. Ella no sé si ya conocía de Dios, no conocía en ese tiempo, nunca le he preguntado, fíjate, y lo voy a preguntar, pero ella oraba por mí o rezaba. Yo ni oraba ni rezaba porque a mí no me interesaba nada. En ese tiempo de Ah, rebeldía no me interesaba nada. Y mi mamá se la pasaba orando y yo llegaba y mi mamá estaba llorando. Y yo le decía, ¿por qué lloras? Si yo estoy bien. Me decía mi hija que mira las horas que son y tú andas en la calle y que está bien peligroso, pero a mí no me va a pasar nada en la calle, ¿qué me puede pasar a mí? Entonces, mamá ya se sentía más tranquila porque yo ya llegaba y yo me acostaba y la dejaba ahí a ella. Entonces, ahora como madre, ahora yo entiendo muchas cosas. Y llegó un tiempo de que la harté a mi mamá, la te harté, cansó. se cansó mi mamá. No sé si mi mamá puede ver esto, pero mi mamá se cansó y llegó un punto donde mi mamá se quiso quitar la vida por mi culpa. Wow. Tomó muchas pastillas mi mamá, estando yo ahí, sino que yo la vi en la mesa y la veía así ya sin reaccionar. Mis hermanos ya sabían cómo yo era muy... ¿O tienes más hermanos? No eres hija única. Tengo dos hermanas y un hermano. Ok. Y mi mamá la llegaron a internar, la llevaron a un psiquiatra, estuvo internada en un psiquiatra. Cuando la iban a sacar, a mi mamá le dijeron, ya no lo vuelvas a hacer, ¿por qué hizo esto? Y todos mis hermanos voltearon a verme así como, y yo todavía les hice, ¿yo qué? Yo no hice nada, yo no le di pastillas. O sea, ¿hasta qué grado estaba mi corazón? ¿Te fijas? Yo nomás me quedé así, me miraron a mí porque tú fuiste la culpable, ¿no? Pero en ese tiempo estaba yo completamente cegada, ¿no? Estaba cautivada. Y gracias a Dios mi mamá se repuso, se compuso, prometió jamás volverlo a hacer, jamás. Él siguió su vida igual. ¿Y desde ese momento cambiaste tu forma de ser o seguiste así como estaba? O sea, aunque ya tú sabías el proceso que estaba pasando tu mamá y su recaída y todo, Sí, no cogiste como que conciencia y si no, seguiste en lo mismo. seguí en lo mismo. Oh, ¿y tu mamá te decía algo o ella ya te dije, déjame dejarla, ya perdí la batalla con ella? Como que me imagino yo que mi mamá debe haber dicho ya, que haga lo que tenga que hacer ella ya, ¿no? Me soltó. Ok, Me imagino yo que me soltó. ok. Ahora quiero que ya aprendimos, ¿verdad? Y ya nos contaste sobre tu infancia, tu adolescencia. Ahora yo quiero que me cuentes quién es Shell Bandera. Shell Bandera en el día de hoy. Bueno, mira, déjame te termino lo que dijiste ahorita y a por qué a lo que soy ahorita. Porque al principio te dije que yo odiaba a mi papá. Yo a mi papá le Ajá. decía, ojalá y te mueras. Yo le decía a mi mamá, déjalo. Mi papá enfermó, mi papá se enfermó. Y yo tengo una amiga que me empezó a hablar de Jesús y me decía, mira, que si tan solo tú me dieras la oportunidad, que si un día me diera la oportunidad de invitarte a la iglesia. No, ni loca, decía yo, ni loca. Llegaba a casa de ella y me sentaba siempre en una Biblia pequeña y me gustaba hojearla porque las hojas eran delgaditas y me gustaba cómo se escuchaban las hojas. Y a ella le daba gusto. Y yo la agarraba en la Biblia y yo le decía, ¿qué quiere decir esto? Y a ella le daba gusto, porque ahora lo entiendo que le daba gusto. Dame un día para ir a la iglesia. Y yo sí, un día voy a ir. Mi papá se enfermó, ¿ves?
Yo ya estaba casada cuando mi papá se enferma, tenía aquí un año aquí en esta casa viviendo. Te digo, la vecina, ella era cristiana, y cuando ella me habló de Jesús y me empezó a explicar, por aquí me entró y me salió por acá, pero cuando me dicen que mi papá se enfermó, como que ahí sí no es de que mi papá era mejor que mi mamá, no, ahí entendí muchas cosas. Yo le hablé a mi vecina y le dije, a ver, quiero, a ver si es cierto que lo que tú me dijiste aquella vez, a ver si sana a mi papá. Yo no sé cómo se hace eso, no sé ni rezar, no sé nada porque yo no creo en nada. Pero si tú me dices que mi papá va a ser sano, entonces quiero ver cómo se hace eso. Ah, bueno, mira, es una oración directa con Dios, me decía ella. Y yo le decía a ella, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Lo que salga de tu corazón, dice, lo que salga de tu corazón. Dije, pero yo nomás lo que quiero es que Dios sane a mi papá y listo. O sea, ¿hasta dónde, verdad? Y me Ajá. dice ella, pero tienes que abre tu corazón y decirle a él. Me fue tan difícil, bien difícil, porque yo no sabía. Sí, por lo que había pasado con, digo, no, se te hizo difícil por lo que había, y en lo que tú, por Me, lo pasado de tu papá, me sentía por el como que no, maltrato y eso. como que no podía ¿No? yo, como que no tienes cara de pedirme. O sea, Ah, había rencor ahí había rencor. ajá, entonces dije yo, no puedo, yo no sé. Mi papá era católico como no te imaginas. Tenía imágenes por todo su cuarto, lleno de imágenes. Eh, Cuando mi papá, te digo, está enfermo, le detectaron tuberculosis a mi papá. Mi papá traía una tosedera fuerte, no paraba y no paraba y no paraba, mi papá. Y yo lo veía y no sé qué sentía. Yo empecé a sentir algo así muy dentro de mí, algo muy raro. Me dolió, me dolió ver a mi papá así, que fue algo que me doblegó a lo que es Chela ahora. ¿Ves? Okay. Me preguntaste quién es Chela ahora. Shell, ajá, ¿quién es Shell Valdera ahora? Ahora, yo cuando pasó todo esto, le dije a ella, sí, voy a ir a la iglesia contigo. Yo voy a la iglesia con ella, recibo a Cristo en mi corazón y sentí que me quemaba. Esa vez sentí que me quemaba algo aquí en la garganta, que fue horrible, que dije, ya no vuelvo a ir. Dije, ya fui, ya cumplí, pero ya no vuelvo a ir porque tuve esa experiencia muy feo que algo me quemaba dentro de mí, que tal vez era todo lo que yo traía, que no entendía en ese tiempo. Shell siguió caminando, conoció otra iglesia, un poquitito más de Dios. Mi papá seguía enfermo. Eh, Le hice que tomara sangre de un animal a mi papá, yo sin saber. Era, ¿Y eso por qué fue? Porque escuchaste algo por ahí. sí, O sea, que fue que tú escuchaste y dije, ah, pues mira, hazte esto. me dijeron que la sangre de Oh, la wow. tortuga lo iba a sanar Ay, mi madre. y mataron una tortuga. Fíjate, yo nunca había contado esto. Exclusiva. No, nunca lo había contado. Y matamos a la tortuga y le hicimos que tomara la sangre de ese animal, porque eso iba a quemar lo que era la tuberculosis. Eh, Mi papá sanó de la tuberculosis, no por la sangre, no sé qué fue, la verdad, porque no te puedo decir, fue Dios, porque tampoco creía todavía al 100 en Dios, no sabía creer en Él. Y voy a una iglesia, bueno, una campaña que hubo aquí a la vuelta. Aquí en Monterrey es música norteña, ¿no? Aquí es lo norteño. Cuando yo oigo la música, estaba yo aquí afuera de mi casa,
y empiezo a escuchar un canto que dicen, y con un brinquito y con un brinquito el muro se cayó. Y la música estaba bien prendida, o sea, era música norteña que yo sentía, ¿no? Hablando de quién es Shell. Y yo fui a esa campaña. Yo no sabía que era de cristianos. Y yo voy y yo empiezo a aplaudir. Y todos aplaudiendo. Pensaste que era una fiesta más. Yo dije, es un evento masivo de un grupo secular, ¿no? Entonces yo empecé a aplaudir también y veía que todos aplaudían. Me conoció una persona que es conocida, me ve, me dice, ¿eres cristiana? Y yo no. Digo, ¿por qué? Dijo, es que este evento es cristiano. Y yo empecé a hacerme para atrás. Pero no, no, no te vayas, aquí quédate conmigo, estoy sola y qué bueno. Ahí me quedé. Dije, es que está prendida la música. Pues yo me gustaban los bailes, era el ritmo de la música y pues Shell ya estaba bien movida. Termina el grupo de cantar y me empiezan a ministrar. Y yo me enojé y les dije, ¿quién te dijo mi vida? ¿Te lo contó Marisol? Echándole la culpa a mi vecina. Me dice, no, 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 dijo, no fue Marisol, no sé quién es Marisol. Dije, es que nadie sabe todo lo que tú me estás diciendo más que ella. Dijo, pero Dios también lo sabe y Dios nos lo revela y Dios nos dice esto. Y yo me quedé así, como que no te creo. La primera vez que te hablan, tú dices, wow, la piedradota es para mí. Entonces, terminó la campaña y Chel se quedó calmadita. Me pidieron mis datos y Chel se quedó calmada en su casa. Viene a la semana, viene una visitación de esa iglesia a mi casa y me invitaron a la iglesia. Y yo me les quedé mirando y dije, bueno, no me conocían y me hablaron todo de mí. Fui. Vinieron hasta mi casa en un camión de los amarillos, afuera de mi casa por mí, y me fui a esa iglesia. Y me gustó, y me gustó, y le gustó a Cher. Mi papá ya había sanado, mi papá. Y yo dije, no, pues me gustó aquí. Eh, Empiezo a conocer todo lo que hacía el Señor en esa iglesia. Y yo empecé a hablarle a toda mi familia, a todas. Empecé yo, la ovejita negra, como dicen, ¿no? Después le compartí a mi cuñada, que le habían dicho un problema de mi sobrino, y le compartí, digo, mira, la iglesia donde yo voy, dicen que sana y todo, y le empecé a contar toda la historia. Le conté a mi hermano, después le conté a mi mamá, y me fui con toda la Llevaste el familia, batallón completo para allá. a toda la familia. Empezó a congregarse mi cuñada, este, mi hermano batallé, pero se congregó, pero ya le correspondía a mi cuñada, ¿no? Llevar Ajá. a su esposo. Y ahí entré con la familia, con los sobrinos, con los niños y ya los demás, ellas se encargaron ya de instruirlos, ¿no? Uno nomás llevó el mensaje y uno se paró ahí en una iglesia. Chel llevó a la familia y ya tú sabes, ¿no? Cada cual hizo su trabajo. Qué bueno. Ahora, ¿conociste al Señor? Gracias, ¿verdad? Por lo que me dijiste, conociste al Señor gracias a tu amiga, fue por ella, ¿no? Sí, sí, Ok, entonces, ¿en qué momento es que tú decides entregarle tu vida al Señor? Porque una cosa es conocer al Señor y ir de visita, ¿verdad? Ir a visitar y a la iglesia y eso, pero también otro momento es cuando tú dices, ok, hoy voy a entregarle mi vida al Señor. sí. ¿En qué momento ocurre eso? ¿Y cómo pasó, verdad? Cuando, bueno, pues tantas cosas, ¿verdad? Que nos pasan. Pero en el momento que mi papá entregó todas las imágenes y las quemamos, ¿O des- se quitó del catolicismo? ¿O siguió en el catolicismo? no, Se quitó. Ok. desde ahí dije yo,
Aquí yo me afirmo y le doy para adelante. Salgo yo de esa iglesia que duré como 2 años, se llama Torre Fuerte esa iglesia, y salgo yo de ahí y empezaron como que con una misión pequeña y ahí entré yo y llevé a mi vecina, la que me compartió. Entramos ahí y mira qué locura que entramos de coristas ahí en la alabanza y desde ahí yo me afirmé, empecé a hacer lo que decía el pastor y de ahí continué, empecé a conocer que era una oración, empecé a conocer lo que era mantenernos firmes en el camino, que viene mucho desenfoque, pero desde esa vez yo me mantuve cuando yo cambié de iglesia. Okay. Ahora que tú hablas de la oración, que lo habías mencionado ahorita, cuando yo empecé, yo tampoco, yo le decía a mi cuñado Luis, al esposo de Katy, y yo decía, pero es que yo no sé orar. Y dice, ¿cómo yo oro? Y me dice, pues, fácil, ¿cómo tú me hablas a mí? Yo, pues, normal, pues, haz lo mismo con él. Yo hablé con él y yo empecé y a veces me sentaba y yo 1 minuto y decía, wow, 1 minuto. Ahora realmente 1 minuto eso es en decirle, hola, aquí estoy y ya se fue el minuto. Pero sí, yo creo que nadie nace enseñado, ¿verdad? Todos aprendemos mientras vamos en el proceso y eso. Pero sí, ¿sabes? Que la gente que no está escuchando, que sepan que orar simplemente es hablar con él como si estuvieras hablando con tu mamá, tu papá o tu mejor amigo, algo así. Estar Y escuchando. háblale y dile cómo te fue en el día de hoy, o lo que te está molestando en el día de hoy, o lo que te gustaría que pasara. Esas cosas así, pero yo siempre digo que lo más principal es darle gracias, Pero gratitud. ¿sabes? Y yo he aprendido que en la oración, antes, antes lo hacía mucho, que yo me sentaba y lo primero que hacía era pedir, y pedir, y pedir, y pedir, ahora no. Ahora me siento y lo primero que estoy es gracias, gracias por levantarme otro día más, gracias por la otra oportunidad, por la misericordia, por tu gracia, gracias por la familia, por los alimentos, el trabajo, gracias, 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 gracias. Y hay veces que llega el momento que ni le pido, simplemente estoy dándole como que gracias por fulano, sutano, mengano. Y eso lo fui aprendiendo con el tiempo y he visto muchos cambios en la oración. Bueno, es que también es difícil, ¿eh? Sí, es Cuando difícil. sí, dar gracias. O Ujú. sea, es difícil decirle gracias cuando todavía no conocemos. Cuando conocemos ya aprendes, pero cuando no conocemos y que tú dices, bueno, la oración, yo qué voy a decir, o sea, ¿cómo? O sea, tú oras bien bonito, porque me tocó decir, yo quiero orar así como tú oras, bien bonito, ¿verdad? Porque hay gente que tú dices, wow, qué bonito ora. No, sí, al principio cuando yo empecé a congregarme con los pastores, con Freddy y Besaida, yo los veía ellos que hacían unas oraciones y yo dije, ay, Dios mío, Sí, y ellos, ¿cómo le hacen? sí, ándale. Pero es cuestión de soltarse y practicar la oración todos los días y todo, hasta que uno, yo todavía no siento que me falta un montón para llegar al pastor, pero, No, pero ahí le vamos. ya sé. Pero sí es importante la oración, es prácticamente abrir el corazón a Dios, abrir el Eso es lo más corazón. importante. Y cuando tú abres el corazón a Dios, fluyen las palabras, fluyen, sin necesidad de imitar a nadie. Tú no puedes imitar las palabras que dice el pastor, la palabra que dice la pastora, el hermano, la hermana. No, cuando tú abres el corazón, fluyen las palabras. No, y que fluyen porque de momento tú estás orando y de momento te pegan a llegar nombres que tú decías, diablo, yo nunca había pensado en esa Ajá. persona Sí, en 3, 4, 5 meses, en un año, y yo estoy orando por esa persona, eso ajá, que sí, que es cierto, cuando tú le entregas y te conectas, pegan a fluir las así es. palabras, eso es así. En algún momento después que te convertiste, decidiste apartarte de los caminos del Señor o llegaste a apartarte de los caminos del Señor. Mira, una, dos.
3 iglesias, 4 iglesias he pisado yo en todo el recorrido que yo tengo. Cuando salgo de esta última iglesia que te hablé, nos congregamos en otra, yo y mi amiga, la que me invitó a conocer a Jesús. En esa iglesia duré 4 años. Y mi mamá se fue a Estados Unidos. No me aparté porque yo quise, sino porque mi mamá se fue a Estados Unidos y yo empecé a faltar. Y es que venía mi mamá aquí por mí y nos íbamos. Y venía mi sobrina y nos íbamos. Pero mi mamá se fue para Estados Unidos y empezó Chela a faltar, a faltar. Ya estaba mi hermano, ya estaba mi cuñada ahí. Y yo empecé a faltar, a faltar, a faltar. Y me aparté 8 meses. 8 meses fueron horribles. 8 meses. Fue fatal. ¿Tienes alguna experiencia que te pasó en esos 8 meses apartada? O sea, como que, ok, porque hay quienes se apartan y como que normal, pero hay quienes se apartan y le va peor o algo así. Bueno, él se apartó, empezó a escuchar música de Jenny Rivera. Santo poder. Jenny Rivera, date cuenta, una mujer despechada, pero me gustaba la música y empecé a escuchar Ajá. ese tipo de música. Y ya no sentía el ir a la iglesia, ¿no? En esos 8 meses no sentía el deseo todavía de ir, a pesar de que cuando llegó el momento que yo dije, ya, aquí me afirmo, me alejé nada más porque mi mamá ya no fue, ¿ves? Y después hubo un problema familiar en esos 8 meses que sentí como que mis hermanos se me voltearon todos, todos. Y llegó un momento ya, yo creo, para salir de esos 8 meses, yo creo en el último mes, me levanté, me levanté. Mira, Luis, que yo me levanté y me empecé a limpiar las lágrimas. Yo lloraba porque mis hermanos sentí como que en ese momento me dieron la espalda. Y que ya no hagas llorar a mamá y que esto, y pues imagínate, ya no hagas llorar a mi mamá, me sentí como en aquellos tiempos. Ajá, como que volviste a lo mismo. Ajá. Y ahí fue cuando yo me empecé a limpiar las lágrimas, estaba llorando yo y me limpié. Yo dije, no, 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 ¿qué me está pasando? Dije yo, ¿qué me está pasando? Y esa vez yo me levanté, estaba en la recámara de aquel lado y me empecé a limpiar, estaba a oscuras yo. Dije, tocaste a uno, dos, tres y empecé yo a señalar sola, como loca. Dije, y así como a cada uno me los volteaste, a cada uno les voy a empezar a compartir. Hoy yo me vuelvo a levantar, hoy yo vuelvo a hacer esto y empecé a compartirles otra vez, empecé a levantarme y cambió todo. O sea, todo cambió. No te digo que al instante, pero todo se fue acomodando. Bueno, aquí en Monterrey yo tomo mucho una bebida que se llama Herbalife. Ya la voy a promocionar aquí. Y yo recuerdo que yo fui a ese club a tomarme mi té y como ya estaba apartada de la iglesia donde estaba, llegó una pastora y ella nunca había ido a ese club. Y yo estaba sentada ahí y llegó y se sentó en esa mesa. Y la otra compañera que estaba ahí le dijo, ¿y tú qué haces aquí en este club? Dijo, es que vengo por una oveja perdida. Y yo, cuando ella dijo así, yo sentí así como que un impacto, ¿no? Y volteé a verla y me volteé. Dije, ¿y esta quién es? Dije, esa soy yo. Pensé yo, ¿verdad? O sea, Ajá. conociendo del evangelio, dije yo, esta soy yo. Y se sentó con nosotros. Y esa pastora me dijo, hazme unas trenzas, ¿sabes hacer? Digo, sí. Y la empecé a peinar sin conocerla. Sin saber que después iba a ser mi pastora. Y saliendo de ahí me empezó a decir que tenía una iglesia, que se estaban levantando en una iglesia y asistí. Ya mi hermano, mi cuñada, ya se habían apartado de la iglesia de donde salimos y los invité a esa iglesia.
Y ellos empezaron a ir, empezó a ir mi sobrina, empecé a ir yo, empezó a ir mi mamá, mi papá ya había fallecido, Dios me lo prestó 3 años sirviéndole al Señor, después partió con el Señor, mi papá, pero sirvió mi mamá, llegó mi hermano, mis hermanas, mis sobrinas, mis cuñados, empezó a ir toda la familia a esa iglesia, toda, te estoy hablando toda, hablando de que mis sobrinos adoraban la imagen de la muerte y les compartí y fueron, o sea, fueron ahí. O sea, tú me dices, perdona que te interrumpa, en el momento en que tu mamá salió, ¿verdad? De la iglesia, atrás de ella saliste tú. Sí, Y después salieron tus hermanos, tu cuñada y todo. O sí, sea, ellos ¿sabes? De atrás de ti sí, se fueron. se congregaron en otra iglesia, ellos después, porque lo supe. Oh, pero no fue que se quitaron, No, simplemente se sí, congregaron en otra ellos iglesia. siguieron, yo no. Oh, ok, ok. Entonces, ya cuando pasa esto, eh, que llegan a la iglesia, pues ya estaban todos en esa iglesia, ¿ves? Y ahí fue cuando yo volví a retomar otra vez el camino de Dios, congregándome en esa iglesia, que es la que salí para entrar acá con el pastor Freddy. Ok. ¿Qué mensaje, ¿verdad? O qué palabra le puede llevar a las personas que están pasando por ese proceso en que dicen que, que ya yo no quiero caminar más en el evangelio, que esto no es para mí, que me voy a quitar, que ya no quiero seguir? ¿Qué, verdad, qué mensaje o qué le puedes decir a esas personas? Sabes que cuando nosotros a veces no queremos avanzar, porque tanto tú como yo nos ha tocado que ya, ya no quiero seguir con esto, ¿no? Eh, a veces ponemos la mirada nosotros en el hombre Sí, o, suele pasar mucho. o, no, o nuestras emociones, porque, bueno, lo digo porque yo era muy emocionalista, me lo recalcaba tanto una pastora que se llama Elvia, y es que deja tus emociones, y es que deja esto. Y yo decía, pero es que mira esto, o sea, te quedabas así, ¿no? De que en este momento de que quieres soltar, ya no quieres seguir, ya no quieres caminar, es porque no, tus emociones no están controladas, ¿ves? Y ves la manera de caminar en las cosas de Dios, no las ves espiritualmente para bien, sino que vemos los errores, ¿verdad? Vemos, nada Ujú. más vemos los errores. Y yo pienso que nosotros debemos enfocarnos solamente y poner los ojos solamente en Dios, no enfocarnos en las cosas que están a los lados. Llega el momento de que tú quieres tirar la toalla o ya no quieres avanzar y es el momento donde tú tienes que avanzar, tienes que caminar porque tienes que aprender a depender de Dios. Y es un largo proceso para poder aprender a depender de Dios. Pero siempre la mejor palabra es enfócate nomás en Dios. Enfócate. Amén. Este, eh, la próxima pregunta que te quería hacer es que, ¿cuál, cuál fue el milagro, como que el milagro más fuerte que Dios te ha dado? Si has tenido algún milagro que Muchos, tú dices, este es milagro. muchos, pero Pero al más que te impacte, que tú digas, ese es este último que tuve de la operación, ¿ves? Oh, fuiste operada. Sí, tengo una herida. Oh, sí, sí me acuerdo. Está bien operada la garganta o algo así, ¿verdad? Ajá. Eh, me detectaron un tumor en la garganta. Oh, Es, cuando a mí me dijeron de ese tumor, ¿qué pasa por tu cabeza? Cáncer, te vas a morir, vas a dejar a tus niños pequeños. Y viví un año, 8 meses peleando en mi mente si era cáncer, no era cáncer, si iba a salir, no iba a salir. Vivía en el hospital estudios tras estudios, estudios tras estudios. Y el milagro más grande fue de que cuando
me detectaron a mí todo esto, yo clamé a Dios, como no te imaginas. Clamé a Dios y Él me dijo, esta leve tribulación es momentánea y dirás del poder que yo tengo. Fueron las palabras. En esa madrugada, pero antes, fíjate, antes de cuando me detectaron ese tumor, yo me acuerdo que yo me fui para el baño y me agarré a llorar en ese instante, me arrinconé en el baño. Y qué impresionante porque, ¿sabes quién me mandó mensaje? Ni te imaginas quién me mandó mensaje y me dijo, levántate de donde estás. Y él dice que no se acuerda, el pastor Freddy. El pastor. Sí. Mira que el diablo te quiere tener así y mira que así quedó. Me levanté y fue que me vine a orar y que me dio esa palabra el Señor. Esta leve tribulación es momentánea. En ese instante, la pastora Elvia, es que aquí está conmigo, la pastora Ah, Elvia me habla por teléfono y me confirma la misma palabra que Dios me había dicho. Me dijo, es que esto es momentáneo, Ara, esto es momentáneo. Te estoy hablando que esa vez eran como las 3 de la, iban a ser como las 3 de la mañana, iban a ser como las 3 de la mañana. Y me imagino yo que porque yo creo me vio cómo estaba, también se agarró a orar, ¿no? Es una pastora. Y ajá. yo, y eso, ya después que pasa esto, Luis, llega el momento de la cirugía. Llega el momento de la cirugía, me dice el doctor, te vamos a operar, te vamos a quitar el tumor y cuando te lo quitemos vamos a ver porque hay unas células cancerígenas abiertas en tu garganta y vamos a cauterizarlas. Cuando dijo eso, me dio miedo, me amedrenté, ¿no? Yo dije, o sea, si están abiertas las células. Me querían quitar la tiroides cuando el tumor no estaba pegado en la tiroides, estaba despegada de la tiroides y a mí me dijeron que me la querían quitar. Yo dije, yo no quiero que me la quiten, me agarré como niña a llorar con el Señor y yo dije, yo no quiero que me la quiten porque traía consecuencias, soy el ruido, ¿verdad? Este, No se preocupe. dije yo, va a traer consecuencias y me dijo la doctora que sí. Me agarré a llorar y decirle al Señor, no quiero que me la quiten, no permitas que me la quiten, no quiero que me quiten ningún órgano de mi cuerpo. Me cambiaron de doctor. Cuando cambian de doctor, la doctora dice, ¿por qué doctor? Mire esto, todo lo que le quieren hacer. Y yo dije, wow, se metió Dios aquí y me dijo, le vamos a hacer una biopsia. Me la hicieron en ese instante la biopsia y la llevaron a patología, llegó la programación, entro a quirófano. Llegué ese miércoles, fue un miércoles, entro al quirófano y me ponen en forma de cruz, ¿no? De este lado me empiezan a poner no sé qué cosa y de este lado también. Y arriba yo vi un aro que es la lámpara que te ponen para la cirugía. Ajá. En ese instante yo dije, Señor, si mi vida, ellos estaban trabajando, dije, si mi vida es para un propósito en mi casa, con mi esposo, con mi hijo, heme aquí, heme aquí. ¿Ah? Dije yo, morir en Cristo es ganancia. Entendí esa palabra. Entendí esa palabra. Yo dije, si es para que ellos se conviertan a ti, haz lo que tengas que hacer. Yo no voy a saber de mí porque yo no sé si voy a despertar. Porque a veces la anestesia Sí, sí, te trae consecuencias. sí. Y yo empecé a llorar ahí adentro. Empecé a llorar. Dije, bueno, yo estoy en tus manos y haz lo que tengas que hacer. Y ya no supe de mí. Ya no supe de mí. Cuando yo despierto, ya despierto en recuperación, me entubaron, tuvieron que entubarme, metieron el tubo
Y me dice el doctor, con la mano me vas a decir si te sientes bien, manita abajo, si te sientes mal. Me preguntó que cómo me sentía. Yo dije, manita bien. Y yo me empiezo a tocar la garganta y sentí un tubito donde estaba drenando. Y le digo yo al doctor, ya me operaron, así como te estoy hablando, ya me operaron, doctor. Y volteé al doctor y me dice, ¿habló? Y le digo ¿Y yo, cómo tú estás hablando? sí. Y luego le digo yo, sí, le digo que si ya me operaron, esta es la operación. Y me dice, pero tú, ¿por qué estás hablando? Y luego le digo yo, no puedo hablar. Dijo, no. Y luego le digo, que bueno, me callo, ¿verdad? Dijo, bueno, sí puedes hablar, pero no puedes hablar. Ah, Que puedes no. hablar, pero se supone que no estés hablando Sí, por la entonces yo no operación. entendí. Y yo dije, bueno, me dice el doctor, es que no entiendo por qué tú estás hablando. Si te entubaron y quedan lastimados de la garganta y no Ajá. hablan tan claro como tú me estás hablando. Yo Sí, hablan dije, bien ronco. esto solamente lo hace Dios. En el expediente que dice que soy cristiana. No. Y se fija, dijo, es que tú eres cristiana. Digo, esto solamente lo hace él. Dije, Él mire, lo dijo. sí, porque estaba en el Ajá. expediente, ¿no? Porque si hacen Gloria. transfusión de sangre, si se permite, no se permite, porque lo checó, ¿no? Sí. Y luego, ya después que me dice eso el doctor, dijo, bueno, me sorprendo. Me llevan a piso. Entrando a piso, empiezo a compartirles a las que estaban ahí en el cuarto la palabra. Dos recibieron a Cristo y una persona se reconcilió con el Señor porque ya conocía a Dios, pero estaba separada de su esposo y su esposo la iba a ir a visitar. Empecé a orar por ellas, o sea, yo iba anestesiada porque no sentía dolor. Y yo les empecé a compartir, recibieron a Cristo, empecé a orar por ellas por sanidad, por la otra era drogadicta, y empecé a orar por ellas así bien fuerte. Llega el esposo de la que estaba enfrente de mí y ella llorando le pidió perdón, él le pidió perdón, se volvieron a reconciliar ellos Ah, qué dos bonito. y dije, la gloria es para Dios. Llega la noche, llega la noche, yo no podía dormir. Esa noche yo no podía dormir, Luis. Fue horrible para mí esa noche. Las, ¿Incomodidad o...? las tres estaban con un fondo bien rico, ¿ves? Y yo dije, apenas cerraba yo los ojos, veía gusanos. Cerraba los ojos y veía gente que caía como en un abismo. Cerraba los ojos y veía gente que se mataba. Empecé a ver tanta cosa que yo no podía dormir. Porque no puedo dormir, Señor, no puedo dormir. Me puse a orar yo ahí. Empecé a cubrirme, empecé a reprender y y el Señor me habló y me dijo, todo lo que tú estás viendo es lo que hay aquí. Gente pudriéndose, gente matándose, gente que va al infierno. Yo dije, wow, Dios mío, es gente que no tiene ni esperanza, que no sabe ni quién es Jesús, ¿entiendes? Al otro día yo dije, yo ya me quiero ir de aquí, ya no quiero pasar otra noche aquí. Llegó la cirujana, me checó, dijo, es excelente, muy bien, está muy bien. Para mí yo te doy de alta, pero deja que dice el doctor. Me preguntaste del mejor milagro que he tenido es este. Y mira, me dan de alta. Las pacientes, no se vaya, decían pastor, no se vaya, pastora, no se vaya. Dijo, le digo yo ya hice lo mío. Digo, yo ya me tengo que ir, le digo, ahora ustedes oren. Dije, pero yo aquí ya no me quedo ni una noche más porque yo no puedo dormir. ¿Qué pasó? Y les conté en lo que yo me cambiaba y les conté lo que yo había visto. Digo, pero yo ya quiero tener un pie fuera de aquí. Llegó el momento y me fui. Salí de ahí. Pero antes de salir, la cirujana me dijo, felicidades. Fue benigno, no fue cáncer, no hubo células, Alivio. no hubo células abiertas. Adelante, felicidades.
vaya por el pase y que le vaya bien. Me vine, me vine a mi casa. Ese día en la noche, yo le dije a mi hija, quiero dormir, pero me da miedo dormir. Me dice, ¿por qué? Y le platiqué. Y yo le digo, si cierro los ojos y no despierto, no sé qué sentía yo. Digo, me mueves. Me dice, sí. Dice, mami, dormiste bien rico. Ni siquiera te moviste. Entonces ahí yo estoy agradecida con el Señor porque Él me libró de la muerte, me libró de la enfermedad. Te digo de la muerte porque cuando estaba en la plancha yo me entregué a Él. Si despierto, gloria a Dios. Si no despierto, gloria a Dios también. Y yo desperté, descartado el cáncer, y aquí estoy viva para la gloria de Dios. Gloria a Dios, amén. La próxima pregunta que te quería hacer, ¿cuál fue tu verdadero encuentro con el Señor? Tienes mucho, Son, por tu cara tienes mucho, son pero demasiadas. sí, pero dime el que tú dices, este es el que yo creo que es el verdadero, o el que más afecto tenga para ti o algo así. Uno que me impactó bastante, que jamás me había pasado. Voy a hablar de una visión. Es un encuentro que tuve yo ahí con una voz potente que me impactó, me estremeció y tartamudeé. Eh, una experiencia muy tremenda. Esa vez yo estaba nebulizándome, yo salgo del baño y voy y me acuesto y termino de nebulizarme porque me había dado supuestamente COVID. Okay. Y donde yo cierro los ojos, Luis, yo empiezo a ver que parpadea, como cuando hay fiesta de luces, ¿no? Yo empiezo a ver así un parpadeo y donde estaba ese parpadeo, yo empiezo a hacerle así, porque ya no podía ver con la luz. Era una luz muy fuerte, que no podías ni siquiera ver. Yo no me cerraba los ojos así. Después, estando yo congestionada, sentí como que se venía algo bien fuerte. Mis oídos escuchaba, tenemos cerillas, escuchaba el ruido de la cerilla, de lo congestionada que estaba, yo empecé a escuchar el sonido, así bien feo, me pillaron muy fuerte ese sonido y empecé a sentir como que algo venía y mi cuerpo empezó a temblar como si algo iba a pasar, no sé, me estremecí demasiado, un escalofrío y mi boca empezó a temblar, sí, ¿no? Eh, Viene esa voz, me dice esa voz, diles que alaben, diles que oren. Cuando yo hablo y le digo a esa voz que yo oraba y alababa, no pude decirla, no pude. Yo quería decirle, yo alabo, yo adoro, yo oro. No pude, tartamudeé. Empecé, mira, te lo voy a hacer como lo hice. Yo decía, y empezaba, y yo oro, no podía, y mi cuerpo se estremecía. ¿Cuál fue lo impactante que tuve ese encuentro con esa voz? Es una voz que no sé cómo explicártela, muy potente, la voz esa muy fuerte. Eh, Me dio un versículo, que era Mateo 15:8, y me dice, muchos me honran de labios, pero su corazón está muy lejos. Versículo que ni por aquí me pasaba, yo no sabía dónde quedaba ese versículo. Y yo me quedé así, yo decía, pero, o sea, yo quería hablarle con mi voz, no pude, yo tartamudeé. Dice él, diles que viene juicio sobre la tierra, que oren, que alaben, porque viene juicio sobre la tierra. Fue en el momento, en el tiempo de la pandemia, que fue eso. Abro mis ojos y me quedo yo así porque estaba mi esposo, estaba mi hijo, y les digo, todavía no se duerme.
Dice mi esposo, te acabas de acostar. Para mí fue horas que estuve en ese momento. Esa fue una experiencia y un encuentro tremendo que tuve con una voz tan potente. Qué bonito. Cuéntanos cómo fue tu experiencia de pasar de ser profeta a estar al mando de una congregación ahora mismo. Oh, proceso tras proceso. Fui procesada en las finanzas. El Señor me tuvo que procesar por finanzas. Era una persona que trabajaba en una financiera y con la mano en la cintura yo iba y cobraba. O sea, Shell era en ese tiempo, pero mira, qué tremendo porque aún estando en el camino del Señor, hacía lo que no debería de hacer y aún así ministraba. Por eso es tan importante tener discernimiento. Eh, yo les quitaba microondas, celulares, garantías a las personas que no me pagaban. Yo les mandaba fuerza pública con policía para que me pagaran, ¿entiendes? ¿Y eso no te traía problemas? Digo, En, cuando ves, en ese momento no, porque en no, ese momento Shell recibía mucho dinero. En 15 no, minutos, pero hay un Shell, problema con ahora mismo la gente que no te pagaba, tú le no, quitabas las cosas y en la calle no te querían. sí, 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 pero Sí. hasta, fíjate, cuando yo les quitaba todo eso, ellas sabían que no pagaban. Me quedaba yo a veces con las cosas, porque yo venía pagando. Shell en menos de 15 minutos se ganaba 4,500, 5,000 pesos. Cantidad grande aquí en Monterrey. Estás hablando que allá en dólares, no sé cuánto es, 4,500, pero era una cantidad fuerte. Eh, sí, había gente que cuando yo te vea allá, yo decía, no necesitas verme en la calle, tú sabes dónde vivo. O sea, era tan así. Y Shell todavía se congregaba en la iglesia. Y Shell ponía manos y ministraba. Siendo así, pero llegó el punto donde fui quebrantada por el Señor. Llegó el punto donde me metieron demanda ante un juicio, ante un tribunal, Wow. donde Shell se quedó sin ningún peso, donde todo lo que se ganaba en las financieras, y ahí se compraba tanta cosa. El Señor me habló en una palabra de la traición que tuvieron ahí Josué, es en Josué, cuando les dijo que no tomaran nada del anatema. Shell tenía muchas cosas. Y cuando llega ese juicio, me meten demanda, me querían meter a la cárcel. Santo Dios, Luis, ¿qué me estás haciendo hablar? Pero bueno, ese licenciado me quería ver en la cárcel, que ya estaba hasta aquí de mí. Y cuando pasa eso, pues sí me asusté total. Empecé a vender todo lo que tenía, pantallas, celulares, vestidos, bolsas, tacones, todo lo que compraba con ese dinero mal habido, ¿no? Y empecé a venderlo para poder pagar la demanda, que, que de verdad que fue dinero perdido, pero salió de aquí de mi casa, todo eso, todo lo del anatema, ¿no? Salió. Ujú. Eh, ay, no, qué tremendo, Luis, me haces hablar. Pasa esto, estoy hablando que ya lleva como 4 años que pasó esto, que estuve metida en todo eso. Llegaron aquí a la casa, te vamos a levantar, yo tengo armas y que mira y que esto. Yo no tenía miedo, pero te estoy hablando que en este momento
Ella se congregaba en una iglesia, ella ponía manos en la iglesia y yo decía, traiga las armas, levánteme, lléveme, pero no tenía miedo porque, ¿verdad? Pasa eso, fui procesada en las finanzas. Tuve otro proceso, el cual, no lo puedo decir todavía. No, está bien, no hay problema. Este Lo que proceso, pueda decir se dice, lo que no, ok, no hay este problema. proceso no lo puedo decir, pero es en familia, un proceso que me marcó. Shell todavía sigue orando por eso, por ese proceso. Pero en este proceso, yo me puse a orar 3 días. Y 3 días Dios me dio la palabra. La primera fue, me entregaba las armas de la milicia. Yo no sabía dónde quedaba ese versículo, lo busqué en Google. La segunda palabra fue, las llaves del reino. Cosa extraña, yo porto aquí una llave. No es amuleto ni nada, sino trae un significado para mí. Las llaves del reino. Y la última dijo, restauración genuina. Esa es la que espero. Las otras ya me las entregó. Esta todavía no, está el proceso ahí, ¿no? Algún día se los voy a contar en la iglesia, no Sí, aquí. sin apuro, sin apuro. Entonces, fui procesada en esa área de la familia también, en el área de la familia, y procesada en la iglesia, procesada en la iglesia, procesada en la iglesia y procesada en la iglesia. Pero ahí fui pulida, ¿no? Ahí empecé a entender el propósito de Dios. Empecé a ver, a entender cuál era el llamado que yo tenía, por qué tanta visión, por qué tanto sueño, por qué estando con los ojos abiertos veía visiones con ojos abiertos en las personas, hasta la muerte, porque lo viví con mi papá y llegué a este grado que me dieron ese llamado, ¿no? Bueno, me acuerdo que me ungieron con el chofar, yo tocaba el chofar en la unción profética. Lo profético es muy, el enemigo te ataca mucho, ¿no? Cuando tienes la unción profética. Y, y llegué hasta eso. Ahora, al llegar a la célula, eh, Dios me estuvo hablando todo un año. Sal de tu tierra y parentela. Después hubo una predicación del pastor Freddy, sal de tu tierra y parentela. Después otra vez el Señor, sal de tu tierra y parentela. Y yo se lo comentaba al pastor que yo tenía. Yo le decía, es que yo no entiendo, sal de tu tierra y parentela. Es que se me hace que yo ya tengo que salir, pastor, y ya tengo que salir, y ya tengo que salir. No, pero ¿cómo? Y a mi familia, yo tampoco quería salir porque en el momento dije, está mi mamá, está mi hermano, mis hermanas, mis sobrinas, todos ya iban a la iglesia. Y 4 años duré ahí, 4 años, ya en diciembre es un año que yo salgo de ahí. Después de que salgo yo de ahí, yo dije, no sé a dónde voy. Me fui y me congregué a la iglesia donde yo salí. Las puertas, todas las iglesias que yo he salido bendecida por la puerta principal. Llego con el pastor y le digo, pastor, voy a venir aquí por un momento. Adelante. Esa vez era un miércoles y el pastor no iba a ministrar porque lo dijo. A mí no me toca la administración, pero el Señor lo envió cuando ya fue la administración y lo envió conmigo. En ese momento, cuando él llega conmigo, me empieza a soltar palabra el pastor. Él es evangelista. Y me empezó a soltar mucha palabra y dijo, es el tiempo, fue un diciembre, dijo, es un tiempo de descanso, un tiempo de preparación, un tiempo donde ahí viene mucho trabajo para ti, es un tiempo donde el Señor te está diciendo que tú descanses, que le dejen las cargas y me empieza a soltar la palabra, venir a mí, todos los que estéis trabajados, cansados, ¿verdad?
Y empezó a soltarme todo eso y dije, wow, sí, que esto es de Dios. Todo el mes yo no tuve iglesia. A mí ya me mentoreaba el pastor Freddy. Él ya me estaba mentoreando con enseñanzas y con todo y era mucho aprendizaje para mí, porque donde yo estaba ya el alimento era muy bueno, pero ya no era tan sólido para lo que yo estaba en el crecimiento, ¿verdad? Entonces lo que soltaba el pastor Freddy, pues era un alimento ya sólido para mí, porque ya me hablaba de lo profético, ya me hablaba de lo que era un profeta, o sea, me explicaba tanta cosa de este llamado y entendía muchas cosas. Después oro a Dios y me decían las hermanas que están ahí en la célula, hermana, es que ¿por qué no abrimos una célula y que mire? Ay, no, yo nunca, o sea, no, yo he estado en célula, pero yo nunca he manejado una célula. No, pero mira, hermana, pues es que ya somos 4, somos 5. Y yo le empiezo a decir al pastor Freddy, mire que, entonces el pastor Freddy para dar cobertura, es como que, a ver, primero estudio, veo, ¿no? No te lo da tan fácilmente. Y yo le decía al pastor, el pastor, mire, me están diciendo, no me decía nada, yo sé que oraba, yo oré a Dios, te estoy hablando desde diciembre hasta que creo que Dios se lo mostró al pastor y Dios me lo mostró a mí. Y cuando es así, pues es Dios hablando, ¿no? Ujú. De diciembre a junio que yo abrí la célula, estamos hablando de 5 meses, sí, ¿verdad? 5 meses, 5 o 6 meses, orando, Seis pidiendo meses. revelación por Dios, que si se hacía, no se hacía la célula y todo, hasta que por fin Dios lo habló. Y aquí estamos levantando la obra. Hablando del pastor Freddy, está encendido en el chat de ahí del Facebook. Santo Dios. Sí, amén. ¿Qué ha sido lo más difícil desde ese tiempito que lleva pastoreando? O sea, lo más difícil que tú encuentras que se te hace. Fíjate que con el estar aquí de líder, vamos a decirlo así, como líder de esto, es lidiar con la gente. Ya me imagino el pastor lidiando con nosotros. ¿Ah? Es lidiar, créeme que, oh, y uno tiene que como que medio bajar. Gloria a Dios por la vida de la pastora Elia, porque me dice, esto no puedes hacer, esto sí puedes hacer, es que esto no lo tienes que decir, es que esto sí lo tienes que decir, porque ella es pastora, 4 años pastoreando. Y Ujú. yo, sí. Entonces, es lidiar con la gente, es una responsabilidad muy fuerte, una responsabilidad grande estar al frente de algo, porque ahora entiendes tú lo que es un pastor, porque te desvelas leyendo, preparando un mensaje, te desvelas orando por los hermanos, por las hermanas que están enfermos, que pasan esto. Eh, es una responsabilidad, Luis, tremendo, tremendo, porque como que no duermes, como que no duermes y quieres sentir a veces como que recargarte en algo, ¿no? Y a Ajá. veces no tienes a nadie. Yo creo que el llamado de pastor es bien tremendo porque a veces te sientes que no cuentas con nadie ni estás solo. Es, no bien, todavía no viene ese ungimiento hasta que venga el pastor, ¿no? Pero ya estoy en los zapatos de los pastores, entiendo lo que es el caminar, Estás en la escuelita. estoy en la escuela. Estás en la Entonces, escuelita. es bien difícil el llamado pastoral. No es imposible, porque ya aprendes tú a depender de Dios, ya aprendes a dejarle las cargas a Dios, ya aprendes a que sea Dios quien haga la obra. Eso es algo que, pero si llega un momento donde tú te quedas así como que, ay, vivías aquí, vivías acá y ya tú sabes.
Amén. Ahora me gustaría, ¿verdad? Puedes realmente tardarte lo que quieras, pero me gustaría que le des un mensaje a todas estas personas, ¿verdad? Que están conectadas con nosotros ahora mismo, o los que nos van a escuchar luego en las plataformas, que le hables a ellos algo que quieras decirle o llevarle. Mira, en el caminar con Dios no es difícil. Lo difícil es dejar las cosas El mundo. de la carne, las Ajá. cosas del mundo. Eso es lo difícil. Porque yo creo que Jesús cuando les dijo a ellos que dejaran todo, ¿verdad? Agarren su cruz y síganme. No es fácil, no es fácil porque eh, gana esto, gana la carne. Es difícil soltar lo que no queremos soltar. Todo. Entonces, nosotros debemos de aprender a confiar en Dios, a depender de Dios, a tener fe en Dios para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué le voy a decir yo a la gente? Lo primero que yo les voy a decir es esto: escudriña, Lea. sí, escudriña la palabra de Dios. Escudriñando la palabra de Dios, te va a abrir el entendimiento. Escudriñando la palabra de Dios, entra en ti conocimiento. Te empieza a dar el Señor a dar sabiduría. Y poco a poco vas entendiendo el caminar que tú estás dando. Porque muchas veces Dios nos habla de diferentes maneras a todos. Según la capacidad que tú tengas para poder escuchar o entender lo que Dios te quiere hablar. Todos, Dios nos usa a todos diferente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo les quisiera dar? Escudriñen la palabra de Dios. Escudriñando vas a encontrar la respuesta. Escudriñando vas a encontrar confirmación. Escudriñando vas a encontrar profecías. Amén. Aquí encuentras todo. Es lo único que yo puedo decir. Escudriñen la palabra de Dios. Porque si tú no escudriñas, tú nunca vas a entender un mensaje. Si tú no lees la palabra de Dios, no vas a entender lo que un pastor o lo que un maestro, lo que un apóstol o un evangelista está hablando. Entonces es importante escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar. Amén. Amén. Gracias por ese mensaje para las personas. Ya estamos culminando. Ahora venimos con la parte, unos juegos sencillos, ya te lo había explicado al principio de nuestra conversación cuando estábamos preparando. Yo te voy a decir el nombre de un libro y usted me va a contestar si está en el Nuevo o está en el Viejo Testamento. Santo Dios. Dale. Ah, son 5 o 6, nada más. Luis, Tampoco es muy yo, largo. yo quiero mostrarte algo antes de Ajá, jugar. adelante. Sí, adelante. Quiero morderle a mi elote. Ahorita te vas a convertir en en un elote. Ya le quería morder. Ahora le estaba preguntando a las pastoras al finalizar el servicio y le decía, oye, ¿ustedes que conocen más a Shell? ¿Hay alguna pregunta así que yo le pueda hacer? Y me dice, a Shell lo que le gusta es comer elote. Ahí está. Oye, pues provecho. La primera, Mateo, Nuevo Testamento, Jonás, Antiguo Testamento, Daniel, Antiguo Testamento, Romanos, Nuevo Testamento, Segunda de Crónicas Antiguo Testamento, y Segunda de Corintios. Nuevo Testamento. A ver. Sí, muy bien, las pegaste todas.
Ahora, yo tengo unos papelitos, mi letra no es muy linda, no sé si la pueden leer. ¿Qué libro es este? Tan puertorriqueño. Sí. A ver, ¿no se ve bien? Daniel. Ah, ah, yo, No se ve bien. Efesios. Efesios. Pues como que está fácil, ¿no? Para la próxima la voy a hacer más difícil. No se ve. Más para arriba. Se distorsiona todo. Ya ves. Ah, es santo Dios. No entiendo. Es una T. Sí, esto es una N. Está bien fea hecha. Es una N. Sí. Es. Ay, es que mira, la pantalla se borran las letras. Oh, No se ve nada ahí. es por la conexión. Entonces, Es J. esto es una T. G, N y A. Ok, súbela un poquito para arriba. Para verme bien. Ay, Dios mío. Ah, ¿Te rinde? no, yo no soy de las No, que se rinde. No, señor. A ver. Ay, Dios mío, ayúdame, Padre. Ah, esta sí la pusiste difícil, Luis. Santo Dios, no, Luis. Me rindo. ¿te rinde? Sí. Santiago. Ahora la última. Esta sí, esta sí está fácil. No se ve. No se ve. La verdad. No la muevas para que no se mueva la cámara porque te ves como borroso. No se ve nada. Espérame, así, ahí ya se va aclarando, se va aclarando. No, ya se borró. Es por la conexión. Sí, esa es Santo Jesús. No, y toponía, Sofonía. toponía. Ah, muy bien. No pegaste una. Esto paró. Muy bien. ¿Qué me voy a ganar? ¿Un Entretenido. elote? Un elote el año que viene. Amén. Pues, Shell, te doy las gracias. Pensé Amén. que la entrevista iba a durar menos, pero ya llevamos 1 hora y 15 minutos. Wow. Así que sí, no, ni parecía que llevábamos 1 hora y 15 minutos. Estuvo bien interesante, de verdad que sí. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? De Amén. sacar tiempito y prestarme tu tiempo para poder hacer esto. Espero, ¿verdad? Que tu proceso, tu historia y estas palabras que le diste a la gente, que le sean de su ayuda, que le hayan gustado. Y nada, la plataforma está abierta cuando quieras volver a tener un tema o quieras volver a conectar. Amén. Sabes que las puertas de estas plataformas están abiertas para ti. Amén, Luis. Gracias. Gracias. Que Dios te bendiga y sigue fluyendo con lo que te gusta. Amén. Gracias, muchas gracias. Nos Amén. vemos hasta la próxima. Bendiciones. Ok, bye bye. Hasta luego.